el bloque final quería tratar un tema que me pareció por demás llamativo y sorpresivo en cuanto a los argumentos, porque se dio una especie de batalla, muy entre comillas, obviamente que en escala mayores, entre Greenpeace y Repsol, algo que parecía ya haber sido superado en el tiempo, muy por el contrario, se halla más vigente que nunca. Voy a empezar citando en este sentido lo que ha dicho el CEO de Repsol a un ecologista que exigía a la empresa abandonar la actividad. Literalmente le dijo en la cara: en el 2100 seguiremos usando petróleo. Es que Repsol celebró viernes pasado la Junta General de Accionistas con el objetivo de ratificar la actualización de su plan estratégico relativo a la transición energética de cara hacia el año 2030. Una cita que ecologistas han intentado boicotear con protestas en el exterior bajo la pancarta culpable número uno de la crisis climática, y sin ver que de hecho son muchas petroleras como la de Rockefeller o la de Getty las que financian organismos ecologistas como Just Stop Oil o Stop Ecocide. Ya en mis conferencias y en nuestros libros hemos explicado el por qué se da esto que pareciera contraintuitivo. Lo cierto es que mientras se realizaba esta Junta General de Accionistas de Repsol, que intentan buscar una suerte de transición no energética, sino discursiva para ayornarse a los tiempos modernos, muchas ONG han utilizado el mecanismo del escrache en las puertas del exterior para de esta manera reprochar contra lo que es el uso de petróleo. Allí donde aparece una activista de Greenpeace de 25 años que ha sido la más crítica, instando a Antonio Bruffaut, a John Imas y al resto de la cúpula de la energética a dejar de vender gas y petróleo, y cito, para alcanzar un futuro habitable. Vuelvo a citar: el petróleo y el gas verde no existen, han exclamado en la denuncia bajo lo que se llama una farsa climática, y reclamado un futuro renovable, descentralizado y ciudadano. Pareciera que las revoluciones masónicas de Francia se trasladan ahora al campo ecológico. Y con una corbata verde es que aparece contestando irónicamente Bruffaut antes de que Imas tomase la palabra para responder todas las intervenciones, defendiendo especialmente de esas quejas ecologistas. Insisto, ahora aparecen y dicen lo siguiente: dicen que son sostenibles, sociales y éticos pidiendo que dejemos de producir petróleo y gas. ¿Cómo va a llenar este mundo sus necesidades de energía? Ha arrancado el directivo señalando esta falta de seguridad de suministro de energía accesible al mostrar las inconsistencias de los ecologistas. De hecho, los miembros de Repsol marcaron en estas discusiones que se mantuvieron ya en una esfera pública que aun cuando están comprometidos con la transición verde, se necesita poder satisfacer la demanda actual que tiene el mercado de lo que son los recursos energéticos para no caer en los colapsos como se ha visto en California, en Texas o en la propia nación de Alemania. Entonces, vuelvo a citar: las empresas pueden comprar energía, las familias también, y tener una sociedad donde se pueda cobrar buenos salarios y los jóvenes, y la mira usted, tengan un futuro mejor en una sociedad en que tengamos cobertura de competitividad. Esto han sido las palabras, nuevamente, de miembros de Repsol. Por su parte, Imas, uno de los más importantes miembros de esta gran compañía, también señaló que si dejaran de producir se generaría una mayor dependencia energética en Europa. Cito: ¿es ético reforzar a Putin de esta manera? También le ha preguntado si es ético añadir dificultades en el acceso a las familias de bajos recursos, ya que ciertamente si observamos, cuando se empieza a eliminar lo que es la oferta, en ese sentido, si la demanda se mantiene, hay una tendencia al alza de los precios, lo que perjudica a las personas con menor capacidad económica. El CEO de Repsol ha contestado que frente a lo que es la aspiración verde, y cito, la demanda de petróleo y gas está creciendo y va a seguir creciendo hasta el año 2030,
Mientras, si hacemos lo que dicen y no hace falta ser doctor en Harvard, el precio va a aumentar y va a impactar en las familias europeas que tienen dificultades para pagar las facturas energéticas y en las industrias, y por lo tanto, el empleo industrial, recordando los puestos de trabajo que ya se han perdido. No es ético cerrar los ojos ante la realidad social de las familias y las empresas que no pueden pagar. Esto en términos del CEO de Repsol, creo yo, a mi humilde entender desde mi visión conservadora, que es totalmente cierto y válido. Nadie racional podría negar lo benigno que sería cualquier tipo de transición energética siempre que esto repercuta no solo en un beneficio a corto plazo en términos económicos, sino a largo plazo en materia de sostenibilidad. El problema es la forma en la que se da esta transición energética. Si surge de manera espontánea y ordenada por la propia sociedad, o si es impuesto por un pequeño grupo de activistas que están siendo financiados por una determinada élite para volver a las naciones emergentes dependientes de ciertos modelos económicos arbitrarios y verticalistas. Por eso, y más, también ha reprochado a gente ecologista, y cito, como ustedes, desde su ideología cerrada, y se ha abierto a la defensa de lo que es la propia industria del petróleo, ya que IMAS considera que estas ideologías cerradas, en referencia al ecologismo, defienden los intereses del lobby eléctrico, que por cierto, también generan sus lobbies igual que las petroleras. Yo no he visto en ese sentido a los ecologistas ser coherentes en criticar todo tipo de lobby político y empresarial dentro de las esferas públicas. Un lobby eléctrico que también implica incrementar las emisiones de CO2, como se logró demostrar en el año 2023. Al respecto, de Repsol han señalado cómo las presiones para no invertir en proyectos relacionados con el gas y el petróleo en países emergentes que quieren desarrollar sociedades a base de estas industrias, las están haciendo recurrir a una fuente de energía disponible por un precio mucho más superior, como es el del carbón. Cito, ustedes son responsables, personas movidas por el dogma y la ideología de que el consumo de carbón esté subiendo. Esto insistiendo que nuevamente, a causa del ecologismo, es que no solo se terminan promoviendo mayores costos para la industria nacional, sino que peor aún terminan incrementándose las emisiones de dióxido de carbono en cifras superiores a si se hubiese logrado realizar dicha industrialización a partir del petróleo o del gas. Entonces, en respuesta a la crítica de los ecologistas, IMAS ha dicho que son ellos quienes están hipotecando el futuro para las siguientes generaciones con la constante apuesta por la electrificación sin tener en cuenta otras alternativas, punto en que ha respondido a los ataques a sus combustibles renovables. No me digan de Bosques de Indonesia, saben que esa compañía utiliza como materia prima o bien residuos, o en su caso seguimos con las políticas marcadas por la Unión Europea que indica la trazabilidad de las materias primas. Esto en reproche a que incluso formas alternativas de desarrollo por parte de las empresas también se ven boicoteadas por la presión que realizan los ecologistas en torno al gobierno, que empiezan a trabar cada vez más más trabas burocráticas y mayor presión impositiva, como por ejemplo el impuesto al carbono, que impiden que haya una mayor apertura a la investigación, como sí se dio en décadas pasadas, por ejemplo en los países nórdicos, donde en ese momento había mayor libertad de comercio y por lo tanto, curiosamente, según lo refleja Heritage Foundation, menor contaminación. Cierro diciendo que, tras enfatizar que esta casa va a seguir descarbonizando, también ha avisado de que seguirán produciendo petróleo y gas porque el mundo lo necesita. Esto lo dijo nuevamente esta persona responsable de dar la cara frente a Repsol, y ha avisado de que el año 2100 va a haber mucho uso de petróleo, antes de apuntar que la moqueta está hecha con petróleo, la silla está hecha con petróleo, las palas de los aerogeneradores están hechos con petróleos, la carrocería y los coches eléctricos cada vez
van a tener más petróleo porque habrá que bajar su precio. Y esto demostrando nuevamente que la dependencia del petróleo es necesaria incluso por la transición energética. Entonces, CIMAS concluye insistiendo que en vez de criticar desde esa cerrazón ideológica que contribuye al uso del carbón y que termina penalizando el empleo de la industria que crea cohesión social, que termina penalizando a las familias más vulnerables, deberían al menos entender la posición de aquellos que están buscando verdaderamente el bien común a base del realismo. Y por eso zanjó diciendo, les pido que reflexionen. Esto es lo que yo tenía para compartir esta semana en lo que refiere en una nueva fractura en torno al ecologismo.